Damos gracias a Dios porque nos permite estar acá transmitiendo desde El Salvador para todos nuestros hermanos que nos miran a través de esta red social. Agradecemos que usted pueda detenerse por un momento para compartir con nosotros un poco de las experiencias en el tema de la oración misionera, específicamente la oración misionera. ¿Por qué hacemos estas transmisiones? Bueno, la idea es involucrar a más personas. Queremos involucrar a por lo menos 1 millón de intercesores. Esa es la meta que se plantea. Poder involucrar por lo menos a 1 millón de intercesores que puedan en toda Iberoamérica doblar sus rodillas y clamar a nuestro Padre Celestial, pidiendo en favor de los no alcanzados, pero también clamando por la iglesia del Señor Jesucristo que está en salida, es decir, está en misión, trabajando, predicando, ganando almas, siendo de sal y luz a este mundo. Para poder hacerlo, para poder tener un involucramiento de todas las, vamos a decirlo así, las fuerzas vivas de la iglesia, necesitamos que todos se involucren en la oración. La oración es sumamente vital y tan importante que podemos entenderlo partiendo de este principio. Podríamos tener la gente para ser enviada, podríamos tener el dinero para poder enviar a la gente a las naciones, pero si no hay gente en nuestro país, en nuestras naciones de Latinoamérica, que se queden intercediendo, doblando sus rodillas, entonces no va a haber éxito, no va a haber bendición, sino que el fracaso de todos los proyectos estarán asegurados. Por supuesto, nosotros no anhelamos, no deseamos el fracaso para todas las proyecciones misioneras. Todo lo contrario, nuestro corazón anhela fervientemente que cada proyecto misionero de un salvadoreño pueda tener éxito. Por tal razón, para garantizar, para poder asegurar este éxito, necesitamos orar, necesitamos clamar. Y en esta oportunidad quiero mencionar 3 maneras en la cual nosotros podemos orar por los misioneros. Debe de recordar usted que los misioneros, nuestros misioneros salvadoreños, necesitan de nuestras oraciones. En este preciso momento, debe de saber, mi estimado hermano y amigo que me escucha, hay personas que trabajan para el Señor en partes lejanas y difíciles del mundo. Están tratando de ir avanzando, de avanzar en el evangelio. Ahora, el resultado de este esfuerzo se conecta con la obra de la oración en el nombre de Jesús por todos aquellos y aquellas personas que nos quedamos en el país haciendo esta tarea misionera. Por supuesto, Dios, nuestro Dios, es un Dios soberano. En relación en relación a todo, pero también en relación al avance del evangelio. Dios planea, Dios hace los planes, pero también Dios da la finalización de los proyectos. Así como también Dios provee los medios y ha optado por ver el avance del evangelio a través del poder de la oración ejercida por todos y cada uno de los que han creído en él. Así que si usted ha creído en Cristo, entonces está invitado a ser parte de este ministerio. Esta es la razón por la que Pablo, tal vez el más, vamos a decirlo así, el más fuerte, ¿no?, de todos los misioneros que jamás haya vivido, en repetidas ocasiones, él pidió a las personas, a las iglesias que lo enviaban, que oraran por él. Podemos encontrar pasajes que nos hablan de esto, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 30,
también en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Y bueno, hay tantos pasajes que yo les podría enumerar donde Pablo, el apóstol, a los gentiles le pide a la iglesia que oren por él. Si el pionero de todos los misioneros necesitaba oración, mis hermanos, cuánto más lo necesitan los misioneros hoy. Esas oraciones, ese clamor. Sin embargo, puede ser difícil conocer exactamente cómo orar por los misioneros. Y luego surge entonces la pregunta, ¿cuáles son las formas en que puede efectivamente una persona interceder por los que llevan el evangelio a tierras lejanas? Es decir, ¿cómo podemos interceder efectivamente por los misioneros? La escritura, la Biblia, nos da varios elementos específicos por los que debemos orar por los misioneros. En primer lugar, debemos orar por el avance y las oportunidades para predicar el evangelio. Esto es bien importante. Por favor, tome nota. Usted y yo debemos orar pidiéndole a Dios porque haya un avance y se generen oportunidades para predicar, para anunciar, para dar a conocer el evangelio. La gran tarea de las misiones es imposible, humanamente hablando, y no importa, mire, cuán experto es o parezca ser un misionero o una misionera, él o ella nunca van a ser capaces de dar nueva vida a corazones muertos y endurecidos, porque esta obra es solamente la obra del Espíritu Santo de Dios. Las oraciones entonces deben hacerse para que los misioneros tengan la oportunidad de compartir el evangelio y que el espíritu de nueva vida venga a las personas a través del escuchar el mensaje. Así es como Pablo pide oraciones para que haya oportunidades para la evangelización. Quiero solo mencionarle un ejemplo rapidito. En Efesios capítulo 6, versículo 19 dice, oren por mí para que me sea dada palabra, dice, al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor, es decir, sin miedo, el misterio del evangelio. Luego, allá en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, dice, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo de hacerlo. Por favor, en el nombre del Señor, les suplico, únase a nosotros a orar para que Dios conceda puertas abiertas para la predicación del evangelio y que los misioneros, nuestros misioneros que están siendo enviados y los que ya han sido enviados, sean valientes, que no sean cobardes, en otras palabras, que sean gente valiente en proclamar el amor de Cristo con palabras de sabiduría a quienes los rodean. Oremos para que el evangelio sea tan convincente que se extienda como, si me permiten la metáfora, como un incendio forestal en tierra seca y estéril, que abarque y que consuma, ¿verdad? De toda la tiniebla y la luz pueda prevalecer. En segundo lugar, necesitamos orar por protección y liberación. Los misioneros, los y las misioneras, no solo necesitan la oración para que hayan oportunidades en el avance del evangelio, sino que también necesitan oración para que haya una protección soberana de parte de Dios, una protección sobrenatural. Miren, estimados amigos que me miran por esta red social, los enemigos de Cristo y de su iglesia están siempre presentes y están en lucha contra el avance del evangelio. Así que si un misionero planea anunciar a Cristo entre los no alcanzados, seguramente
no lo dude, va a ser atacado por las fuerzas de Satanás. No hay una zona más atacada por Satanás que donde se predica el evangelio a los que durante tanto tiempo han estado atrapados en sus garras. Así que la iglesia debe orar fervientemente para la protección y la liberación de los enemigos, ¿no? Que sean librados de los enemigos del evangelio. Pablo entendió este principio de la oración y él pidió oración para la protección de los intentos del diablo para interrumpir el trabajo misionero. Un ejemplo bíblico de esto lo encontramos en Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, y para que seamos libres, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, dice el apóstol. También allá en Romanos capítulo 15, versículo 31 dice, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable para los santos. Pablo estaba aún confiado en que las oraciones de las iglesias que lo estaban apoyando serían el medio por el cual el Señor Jesús usaría para rescatarlo de sus aflicciones. El apóstol también sabía que era a través de las oraciones de la iglesia que él iba a poder ser capaz de escapar de las diversas pruebas y ser refrescado, ¿no? De manera física y espiritual cuando fuera el tiempo. Así que necesitamos orar para que los misioneros, nuestros misioneros que están siendo enviados, sean protegidos contra las acechanzas de Satanás. Ore, y aquí soy claro en decirlo, oremos para que los gobiernos antagónicos se mantengan al margen. Ore por protección contra enfermedades, protección contra accidentes, protección contra tragedias, protección contra desánimo, protección contra la depresión y protección contra la persecución. Y por último, en tercer lugar, necesitamos orar por santidad personal y frescura en los misioneros. Ojo, aquí en estas tres peticiones de oración no estoy poniendo dinero, no estoy hablando de provisión económica ni provisión material. Estoy hablando de orar por santidad personal y frescura espiritual en la vida de los misioneros. Porque, mis estimados hermanos y hermanas que me escuchan y me miran a través de esta red social, les voy a decir un secreto, pero por favor no se lo vayan a decir a nadie. Los misioneros son seres humanos, lo que quiere decir que son débiles, somos débiles y somos vasijas frágiles. Al menos eso es lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Así que los misioneros somos particularmente tentados a caer en el pecado. Alguien me va a decir, uy, pastor, pero ¿cómo puede usted creer que un misionero puede caer en el pecado? Con respeto lo digo, hubo una señora que me dijo, mire, yo no puedo creer, me dijo, que un misionero siquiera, me dijo, vaya al baño a hacer necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque tenía una vara muy alta, en alta estima al misionero y pensaba que era casi un querubín, ¿verdad? Casi un ángel. Pero usted y yo debemos de entender una cosa. Los misioneros, todos los siervos de Dios, todos los que predicamos la palabra, somos seres humanos comunes y corrientes. Y Dios se ha placido en usar personas comunes, personas ordinarias, personas pecadoras para ejercer un ministerio tan poderoso, porque Él es Él quien quiere glorificarse en la vida de estos seres humanos pecadores, como lo somos los misioneros. Así que las dificultades que los misioneros enfrentan, por ejemplo, de los diferentes idiomas, barreras lingüísticas, culturas diferentes, la soledad debido a la falta de compañerismo
y la distancia entre los seres queridos, todo esto que yo le estoy mencionando puede llegar a convertirse en oportunidades para el pecado y para el desánimo, el desaliento. Así que los misioneros necesitamos oración para mantenernos fuertes y para mantenernos fieles al evangelio, incluso en los momentos más difíciles. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Así que debemos orar para que los misioneros no caigamos en los encantos de la tentación. Oremos para que el servicio misionero a los demás sea honroso, sea honorable a los ojos de Dios y por supuesto adquiramos también buen testimonio ante las sociedades, las diferentes culturas y sociedades a las cuales estamos expuestos para ministrar la palabra de Dios. Oremos para que los misioneros tengan la oportunidad de recibir, ¿no? Esas bebidas, los alimentos, a través de los tiempos de aliento con las iglesias, en tiempos, por ejemplo, de promoción. Cuando vienen y están en promoción, tenemos muchos misioneros en promoción hoy en día. Hoy en día el hermano presidente de misiones estuvo en una reunión, estaban todos, la mayoría de pastores del país, estaba expresando que hay alrededor de 120 misioneros en el país. O sea, debemos de orar por ellos para que ellos puedan recibir fortaleza, aliento en estos tiempos, ¿verdad? Y puedan recibir frescura, puedan recibir una fortaleza renovada en la visión para salir adelante a ejercer el ministerio una vez más. Si usted nunca se ha imaginado a usted mismo yendo al extranjero para proclamar el evangelio, usted todavía tiene un papel fundamental que desempeñar en la frontera de la obra misionera. Los misioneros dependemos de las oraciones fieles de los santos, de usted, personas como usted que me está viendo a través de este dispositivo electrónico. Así que puede llevar la carga para que el evangelio sea predicado en todas partes del mundo y puede usted también estar intercediendo específicamente para las grandes necesidades de los misioneros que están al frente en este momento.